Bienvenidos al proyecto de introducción a la inteligencia artificial. Los integrantes del presente proyecto son José Wilmer Bustamante Tello, Ajeda Alexandra Cabrera Rodríguez, Leonardo Michael Cueva Macas, Raúl Alberto García Campodocico, Cristian Miguel Zapata Maya. Este proyecto está diseñado para que ustedes, estudiantes de primer año de TICS, tecnologías de la información, comiencen a explorar cómo la IA puede ser una herramienta fundamental en sus futuros, en los cuales ustedes desarrollarán tecnológicamente. A lo largo de este curso aprenderán a integrar herramientas de la IA en su flujo de trabajo, lo que les permitirá optimizar tareas, mejorar la eficiencia y potenciar su creatividad al momento de programar. En este proyecto utilizaremos Visual Studio Code, también conocido como VS Code, VS Code, como nuestro editor de código principal. VS Code es una herramienta ampliamente utilizada en la industria debido a su versatilidad, facilidad y uso en su extenso ecosistema de extensiones, que nos será muy útil en cada uno de los proyectos que realizaremos. Además, integraremos dos herramientas de inteligencia artificial que les serán de gran utilidad: GitHub, Copilot y DeepSeek. GitHub Copilot es una herramienta desarrollada por GitHub en colaboración de OpenAI. Funciona como un asistente de código impulsado por la inteligencia artificial, capaz de sugerir fragmentos de código completo, ahorrar tiempo, además aprender las buenas prácticas de programación de manera más dinámica y que nos ayuden a optimizar cada uno de nuestros proyectos que estemos desarrollando. Por otro lado, DeepSeek es una plataforma de inteligencia artificial que ofrece asistencia en la generación del código, la depuración y la optimización dentro de los algoritmos que se está creando en cada uno de los proyectos. DeepSeek está diseñado para ayudarlos, además, a comprender cada uno de sus conceptos de programación y al resolver problemas complejos de manera más eficiente. Ambas herramientas, Copilot y DeepSeek, serán sus aliadas para agilizar el proceso de desarrollo y mejorar la calidad dentro de sus proyectos y que puedan optimizar cada uno de sus dudas. El proyecto que desarrollaremos consiste en la creación de un sistema CRUD: crear, leer, actualizar y eliminar. Para la gestión de lo que son los registros de usuarios, este sistema estará compuesto por tres componentes principales: una base de datos MySQL local, una API desarrollada en Node.js y un frontend construido con React, Vite y Carbon Design System. A continuación, se describirán cada uno de los detalles de estos componentes y su funcionalidad. La base de datos MySQL será el núcleo de nuestro sistema, donde aquí almacenaremos la información de los usuarios. Utilizaremos MySQL como sistema de gestión de base de datos relacional. La estructura de la tabla de usuarios será siguiente. Esta tabla se almacenará los datos básicos de los usuarios, como su nombre completo, edad y un campo booleano que indicará si el usuario está activo o no. El campo ID será la clave
Maria y se generará automáticamente para cada nuevo registro. En la API en Node, el segundo componente del sistema será una API desarrollada en Node.js. Esta API lo que nos ayudará es como intermediaria entre el frontend y la base de datos. Implementaremos los siguientes hoy. Punto 1. Crear un usuario. Nos permitirá agregar nuevos registros a la tabla de usuarios. 2. Obtener todos los usuarios. Devolverá una lista con todos los usuarios registrados. Obtener un usuario por ID. Esto nos permitirá consultar la información de un usuario específico. 4. Actualizar un usuario. Permitirá modificar los datos de un usuario ya existente. 5. Eliminar un usuario. Cambiará el estado del campo activo a false para desactivar un usuario. La API está desarrollada utilizando Express.js, un framework popular de Node.js, que nos facilita la creación de servidores web y la gestión de rutas. Además, utilizaremos un ORM como SQList para simplificar la interacción con la base de datos SQL. El frontend en React, Vite y Carbon Design System. El tercer componente será el frontend, que estará desarrollado con React, una de las bibliotecas más populares para la construcción de interfaces de usuario. Utilizaremos Vite como herramienta de construcción, ya que nos ofrece un rendimiento superior y una configuración más sencilla en comparación con otras herramientas como Webpack. Para el diseño de la interfaz, implementaremos Carbon Design System, un sistema de diseño desarrollado por IBM que nos ofrece componentes modernos y accesibles. El frontend permitirá a los usuarios interactuar con el sistema CRUD de manera intuitiva, proporcionando formularios para crear y actualizar usuarios y una tabla para visualizar los registros y botones para eliminar o desactivar los usuarios. La funcionalidad del sistema, el sistema CRUD nos permitirá realizar las siguientes acciones. Crear usuarios. A través de un formulario, los usuarios podrán ingresar sus datos, tanto nombres, apellidos y edad, para ser almacenados en la base de datos. Leer usuarios. Se mostrará una tabla con todos los usuarios registrados, incluyendo su información y estado, activo o inactivo. Actualizar usuarios. Los usuarios podrán modificar sus datos desde la interfaz y los cambios se reflejarán en la base de datos. Eliminar usuarios. En el lugar de borrar registro de la base de datos, el sistema cambiará el estado del campo activo a false, lo que permitirá mantener un historial de usuarios. En conclusión, el objetivo del proyecto principal es que ustedes, como estudiantes de primer año de Teams, adquieran experiencia práctica en el desarrollo de aplicaciones web completas, integrando tecnologías modernas como Node.js, React y MySQL. Además, aprenderán a utilizar herramientas de IA como GitHub, Copilot y DeckSage para agilizar el proceso de desarrollo y resolver problemas de manera más eficiente. Al finalizar el proyecto, habrán construido un sistema funcional que nos demuestra cómo se integran las diferentes capas de una aplicación web, tanto la base de datos, el backend y el frontend. Este conocimiento les será de gran utilidad en su formación como desarrolladores y les permitirá enfrentar desafíos más complejos en el futuro. Buenos días, ingeniero y compañeros. Mi nombre es Alexandra Cabrera y a continuación voy a hablar sobre la creación de la base de datos. Bueno, para crear la base de datos empezamos con el comando create database print-carbon, punto y coma. Una base de datos es un conjunto estructurado de información que permite almacenar, organizar e administrar datos de manera eficiente. En este caso, se está creando una base de datos llamada print-carbon que será utilizada para almacenar información sobre usuarios.
La importancia es que nos facilita la gestión y consulta de datos, nos permite la integridad y consistencia de la información almacenada, mejora el acceso y la seguridad de los datos de aplicaciones informáticas. Bueno, luego vamos a seleccionar la selección de base de datos. Aquí vamos a usar el comando userprint-carbon. Este comando activa la base de datos pred-carbon para que todos los comandos posteriores se ejecuten dentro de ella. Su importancia es que asegura que las operaciones se realicen en la base de datos correcta y evite errores al crear tablas o insertar datos en otras bases por accidente. Luego vamos a crear la tabla de usuarios. Aquí vamos a usar los comandos create table usuarios paréntesis. Bueno, aquí vamos a empezar también con in auto increment primary key, coma. Aquí vamos a ingresar nombres varchar 100, no null. Vamos a usar también el apellido materno, varchar 100, apellido paterno, varchar 100. Edad in activo boolean default true. La tabla de usuarios almacena información sobre cada usuario registrado en el sistema. Su propósito es registrar los datos personales de los usuarios, identificar a cada usuario de manera única mediante un ID. Permite futuras operaciones como búsqueda, actualizaciones o eliminación de usuarios. La explicación de los campos ID permite identificar de manera única a cada usuario y facilita la gestión de registro. Nombre y apellidos se utiliza para identificar al usuario de manera completa. Edad puede servir para segmentar usuarios por rangos de edad. Activo permite conocer si el usuario sigue en el sistema, sigue eliminar su información. También vamos a hablar sobre su funcionalidad. Esta base de datos es útil en aplicaciones que necesiten registrar usuarios como sistema de gestión empresarial, registros de empleados, plataformas web, usuarios de una tienda online o sistemas de membresías, aplicaciones móviles que manejen perfiles de usuarios. Ejemplos de usos. Un sistema de administración de empleados puede usar esta tabla para registrar trabajadores y determinar si están activos o no. Sus posibles mejoras y extensiones. Para mejorar esta base de datos, se podrían agregar más funcionalidades como agregar una columna de correo electrónico, teléfonos, alter table usuarios add en mail varchar 100, unique no null, alter table usuarios add teléfonos varchar 15. Podemos usar esos comandos. Correos electrónicos que permiten enviar notificaciones o recuperar contraseñas, teléfonos que faciliten la comunicación con el usuario. Agregar una tabla de roles, administrador, clientes, usuarios común. Vamos a usar el comando creator table roles, paréntesis, y en auto-increment primary key. Nombre de rol, varchar 50, unique no null. Esta tabla permitirá clasificar a los usuarios y asignar permisos específicos. Agregar una tabla de registro de actividades, creamos el comando create table log y auto increment primary key, usuario id, nt, actividades t, fechas, foreign face, usuarios, referencias y usuarios. Esta tabla almacenará en el historial de acciones de cada usuario dentro del sistema. Beneficios de esta base de datos es que su estructura será clara y organizada, será fácil de ampliar con nuevas funcionalidades, optimizará la gestión de usuarios de sistemas digitales y permite futuras mejoras y escalabilidad. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es José Bustamante Tello y me tocó explicarles de la interfaz y la conexión a base de datos del proyecto Play Carbon. Para empezar, la interfaz con el frontend React, la interfaz de usuario está desarrollada con React Vite, lo que permite una experiencia más rápida y modular, donde se utilizan componentes para gestionar la interacción con el usuario, como formularios para registrar o editar usuarios. React consume el API a través de peticiones HTTP usando fetch o actions. Y en el API, con backends de Node y Express, se creó un servidor Node usando Express para manejar las solicitudes HTTP.
Se definieron endpoints como usuarios para obtener, agregar, actualizar y eliminar usuarios en la base de datos. La API valida los datos antes de enviarlos a la base de datos. Y por último tenemos la conexión a la base de datos, donde la API usa un cliente SQL como MySQL2 para conectarse a la base de datos. Se define la conexión en un archivo de configuración, por ejemplo, este que estamos viendo en la pantalla. Luego se usa esta conexión en los controladores para ejecutar SQL. Adicional a esto, en el backend de PriCarbon utilizamos MySQL como base de datos y Node.js con Express para la API. La conexión de base de datos se establece con el paquete MySQL2. Antes de eso, hemos hecho la instalación del cliente MySQL en Node y configuramos la conexión creando archivos db.js en la carpeta de nuestro backend para gestionar la conexión. El uso de las conexiones en la API es en el backend, donde podemos usar esta conexión para interactuar con la base de datos. Por ejemplo, usuarios controller.js podríamos definir funciones para manejar la tabla usuarios. Y por último, tenemos la integración con Express. ¿Para qué sería esto? ¿Para qué funciona la integración con Express? Simple. Para que estos controladores funcionen con Express, podemos definir rutas en un archivo. Donde está la parte, como ven ahí en el programa, donde está la parte routes #usuarios.gs, y en nuestro archivo principal server.js conectamos estas rutas. Ahora, para el flujo de conexión, donde está la parte de la letra db.js, establece la conexión con MySQL. Y usuarios controller usa la conexión para interactuar con la tabla de usuarios, donde se puede ingresar y modificar datos. En el routes usuarios.js define las rutas para acceder a los datos de usuarios, y server.js configura y modifica Express y expone las rutas. Con estas estructuras, las API de PriCarbon, el proyecto, puede interactuar con la base de datos MySQL de manera organizada y fácil de entender para principiantes. Con esto me despido. Muchas gracias por su atención. Ahora lo que vamos a proceder a hacer va a ser la creación de nuestro sitio web utilizando Carbon Design System. Vemos durante un momento qué es Carbon Design System. Es un sistema de diseños creado por IBM, código abierto, el cual busca definir cuál es la identidad de marca, o bueno, la identidad de IBM. Simplemente que
Ellos lo sacaron a código abierto y crearon frameworks para que todo el mundo los pueda utilizar. La idea es tener herramientas de diseño, herramientas de trabajo, herramientas de desarrollo para que puedan desarrollarse herramientas. Podemos ir un poco más a fondo dependiendo de qué tanta seriedad o qué tanto quieras ingresar en Carbon Design System. Puedes ver cuál es la filosofía, si esa filosofía concuerda con el tipo de trabajo o el tipo de flujo que quieres tener al momento de desarrollar. Podemos ver cuál es el ecosistema de Carbon, que esta es la idea, tener el Brand Center de IBM, el sistema de diseño es lo que le precede y el sistema de Carbon le precede a todo. Entonces Carbon Design System es lo que estaremos utilizando, todo el branding de IBM y todo eso no aplica todavía. Y también tenemos sistemas básicos que son los colores, los elementos, las tipografías, todas las cosas que se dan por sentado. Podemos ver que para el desarrollo Carbon Design System nos han dado tutoriales, sobre todo vamos a utilizar este que está en React y vamos a utilizar este framework y acá nos da el código que ya vamos a instalar más a futuro. Pero para nosotros desarrolladores podemos ver esta página web. Esta página web nos da absolutamente todos los elementos, todos los componentes se les dice que podemos utilizar. Obviamente es muy bueno tener una idea física, no solo basarnos en la inteligencia artificial, pero tener una idea de qué es lo que podemos utilizar y en caso de que nos dé algún tipo de error, tener esta página como fallback, esta página como para saber que va a estar ahí. Listo, entonces, vamos a pedirle en este caso vamos a utilizar DeepSeek, que crea una página web la cual tenga las operaciones CRUD. Utiliza React y Vite para la creación de la misma. No uses CSS, solo utiliza el paquete de Carbon Design System para todo. La página principal debe tener una tabla y luego creamos. Entonces, nos van a dar el código que vamos a utilizar. Todo esto yo ya lo he ejecutado para ahorrarnos un poco de tiempo. Para inicializar el proyecto, para inicializar el proyecto, inicializar me refiero a tener todos estos archivos, ninguno de estos archivos fueron creados por mí. Para tener todos estos archivos vamos a utilizar este comando que es whitelatest y ponemos npm install. Esto nos va a tomar un montón de tiempo. También instalamos de esta manera e instalamos Carbon Design System con este código. Esta es la versión antigua y nos podemos basar en esto. Con el framework nos da el código exacto. Vemos que main.jx sigue igual y estamos viendo que nos está dando el código de app.jx. Perfecto. Entonces podemos abrir esta aplicación, copiar todo y seguramente nos va a dar varias alertas. Podemos ir poco a poco revisándolas. Y podemos utilizar ChatGPT, perdón, no, técnicamente si es ChatGPT, podemos utilizar Copilot para arreglar todo. Y listo. Estos errores que vemos aquí casi siempre son de tipos. No lo vamos a necesitar mucho porque todavía falta implementar nuestra API. Esto podemos ver.
estamos arreglando errores. Listo. No creo que vaya a haber ningún otro error más y si no lo podemos solucionar. Entonces veamos cómo está nuestro sitio web. Esta es nuestra tabla. Se ve bastante mal, o bueno, bastante mal en términos de qué es exactamente lo que está. Pero podemos ver que tenemos modales de edición. Podemos el botón de eliminar, simplemente tenemos un desfase. Ok, ahora, ¿cómo podemos arreglar este desfase? Este desfase se lo puedo preguntar a DeepSeek, pero en realidad la manera en cómo más fácil se hace de buguear es revisando la información. ¿Por qué? Tengo, o por lo menos en mi experiencia, no sé cómo explicar este tipo de errores, pero este tipo de errores a una inteligencia artificial. Se me hace muy difícil y la inteligencia artificial no puede ver lo que yo estoy viendo. Entonces podemos revisar que aquí está. El propio código tiene estos elementos y vemos que aquí nos falta ese hueco que está aquí. Y si vemos el código que también nos lo ofrece, esto lo podemos copiar y pegar simplemente porque sí, podemos darnos cuenta que además de agregar un table header, agrega otro más. Esto ya es un poco más de experiencia utilizando esta herramienta, pero podemos agregarle este table header que que lo que va a hacer es agregar toda esta parte en el overflow. Y como ya no es necesaria esta parte de acciones, se la podemos eliminar. Todo esto es bastante básico. Simplemente es ver qué quiero, qué no quiero e ir haciendo pequeñas modificaciones al código. Entonces el código ya de por sí está, ya puedo editar, puedo crear, puedo eliminar. Lo que voy a hacer es implementarlo con mi servicio de Carbon. Esto puedo copiar, puedo pegarlo y le voy a decir, en vez de utilizar memoria local, utiliza estos servicios para la creación de elementos en la tabla. También, porque en la tabla solo hay nombre y descripción, le voy a pedir también actualiza las cabeceras de la tabla. Y veamos qué tal sale. Entonces, ahorita lo que está haciendo va a ser detectar cuáles son los cambios y ver cómo implementarlos dentro de la aplicación. Ahora que me doy cuenta, los cambios que hicimos localmente, o sea, las dos cosas que agregamos o las dos cosas que borramos, se van a perder porque no las tiene en consideración DeepSeek, pero no pasa nada, las podemos volver a hacer. Entonces aquí lo único que estamos haciendo es esperar a que nos dé toda la información para poder copiar y pegar todo nuestro código. Como podemos ver, es algo bastante sencillo y mi recomendación es, en vez de depender 100% de las APIs, es preferible saber lo que estás haciendo un poco para pequeños errores que son difíciles de que la API los encuentre, poder gestionarlos tú como desarrollador. Listo. En este caso creo que ya estaría. Veamos qué tal quedó. Seleccionamos todo esto, lo eliminamos y pegamos lo que queda. Perfecto. La parte de acciones no son necesarias y va a faltar el table head. Veamos. Listo, vamos a recargar.
Perfecto, entonces ya está. Como podemos ver, como podemos ver, nos está saliendo un usuario que no reconocemos. Este usuario es de la base de datos y podemos agregar otro. Por ejemplo, aquí podemos agregar, perfecto, test, test, test con una edad de 90 años y vamos a hacerle clic en agregar. Nos sale una notificación, no me había dado cuenta, la podemos eliminar. Y vemos que test nos sale con 90. Veamos si podemos activarlo. Sí, podemos activarlo. Entonces el nombre va a ser test todavía, test todavía, test todavía. Vamos a ponerle edad 56 y vamos a aplicar activo. Y vemos que se modifica. También vamos a eliminar este que no reconocemos. Perfecto. ¿Cómo nosotros sabemos que esta información está cambiando correctamente? Bueno, podemos ir a la base de datos, seleccionarla y podemos ver que existe test con edad de 56. Entonces, todo este proyecto, toda esta conexión de base de datos, bueno, esta conexión hacia la base de datos, gestionar la base de datos, los recursos de la misma, podemos hacerlo con inteligencia artificial. Sin embargo, el paso extra, las actualizaciones extra, los pequeños detalles, siempre van a venir de parte del desarrollador. Es cierto que podemos decirle que ponga unos márgenes, los transforme en español o lo interprete en español, cambie bastantes cosas, pero en términos de desarrollo siempre la persona va a poder darle esa implementación o esa pequeño extra que hace a las aplicaciones excelentes. Entonces, ese sería el proyecto. Muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado este video.